GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mayín. Hoy es sábado 18 de noviembre de 2023 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Educado por el más grande filósofo de la antigüedad y forjado en la milicia por su padre, llevó el helenismo a todo el mundo conocido y en su vida sumamente breve construyó, aunque de manera efímera, el más grande imperio del mundo en su época. También con él combinamos la leyenda con la historia, la mitología con la ciencia. Alejandro Magno, el conquistador más famoso de la historia. Continuamos esta serie de los conquistadores y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, siempre distinguidos invitados, ya conocidos por ustedes, por ser de casa y por su amor a la historia y el gusto por compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos, muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos y por escucharnos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Así es, muy buenos días, doctor Luis Alberto Vázquez Álvarez, mi amigo Ignacio Salcido Dávila, radio escuchas. Bienvenidos a un desafío más de la historia. Y bueno, vamos a tener como música de fondo precisamente la obertura de la ópera Alejandro de Jorge Federico Händel. Y para iniciar nuestro diálogo, a mí me gustaría que primero nos ubicara en el espacio geográfico de Alejandro, donde Alejandro nace y empieza a crecer. Carlos, ¿dónde es Macedonia? Así es, doctor. Bueno, Macedonia precisamente está ubicada, bueno, primero que nada vamos al año, es el siglo IV antes de la era cristiana. Es precisamente en la parte noroeste griega, que hace frontera pues con lo que hoy conocemos con los países que conformaron la antigua Yugoslavia y otro tipo de Macedonia. Pero bueno, ahí el punto es que precisamente es donde era esa parte de la civilización griega, parte de la antigüedad clásica y de la helenística. Entonces está bordeado por el reino de Epiro, el oeste, la región de Tracia hacia el este. Entonces, y vamos a decir, es aquella parte, como quien dice, al lado opuesto de la bota italiana y ya un poquito, ya una parte sur, vamos a decir, italiana, perdón, pero todavía respecto de Grecia, respecto al norte. Todavía un poco más hacia arriba, donde están las famosas islas así que conocemos como Kimonos, Paros, Santorini, etc. Entonces, estamos hablando de esa época de la Edad Antigua, de esa época de que Alejandro, que de hecho sería Alejandro III, hijo del rey Filipo II, y de Olimpia, que también aquí el papel fundamental de su madre va a ser súper influyente en su serie de decisiones, en las decisiones de su vida. Como dicen por ahí, más que datos históricos, hay como todo, verdades y rumores trascendidos, y dicen desde la gente que lo han convertido en un personaje tanto histórico como mítico y legendario. Se cuestiona desde su paternidad terrenal y como leyenda, no como algo oficialmente, equiparándolo como si fuera un semidios. Y envuelto entre muchas leyendas, oráculos, adivinaciones, zoroastrismo, ¿por qué no decirlo? E inclusive
como legítimo monarca en su momento, faraón, de lo que sería el imperio egipcio. Famoso, fue tan famoso que hasta hizo famoso a un caballo, Bucéfalo, que cuando muere su caballo allá por el norte de la India, le honra con una ciudad. Acuérdense, aparte de fundar ciudades, le pone Bucefalia, Alejandría Bucefalia. Y hablando de Alejandría, él llegó a fundar aproximadamente 70 ciudades, de las cuales 50 se llevan el nombre de Alejandría, de la cual la única que conserva, al menos así recientemente, es la que está precisamente en Egipto, en la delta del río Nilo. ¿Verdad o mentira? ¿Trascendido o leyenda? Vamos a ver en este primer episodio de varios, cómo qué tanto nos acercamos a esa versión de ese gran conquistador que concluyó sus días a la tierna edad de 32 años. Ay, caray, a esa edad apenas no me están estrenando como padre, pero bueno, cada quien su vida. Gracias. Un aspecto interesante que debemos destacar es el momento histórico en que surge este personaje, pero en especial su padre, que va a ser determinante. Recuerden ustedes que a finales del siglo V y principios del siglo IV se llevaron a cabo las famosas guerras médicas, cuando primero Darío, después Jerjes y finalmente Artajerjes hicieron conquistar desde Persia, que ya era un imperio bien destacado, bien distinguido, como lo vimos la vez pasada con Ciro, que fue creado por Ciro, hicieron conquistar Grecia. Y entonces vino, el nombre de guerras médicas corresponde a que acuérdense que los persas habían sido formados por los medios, o por los medas también, y entonces se llama médico por esa razón. La primera guerra fue dirigida por Darío en contra de Grecia, fracasa con dos batallas muy famosas, la batalla de Maratón y la batalla de Salamina, que fue marina. Viene la Segunda Guerra Médica, que es la famosa guerra de Jerjes, y donde Leónidas es el personaje central con el paso de las Termópilas. Y finalmente viene la Tercera Guerra Médica con Artajerjes, que ya no es tan trascendente. Los persas habían fracasado completamente. Pero después de las guerras médicas llega el momento especial para Grecia, el desarrollo más grande de Grecia. En esa época es cuando Pericles empieza a embellecer la ciudad de Atenas, lo que se conoció como el siglo de oro de Pericles, y Esparta, que estaba al sur en el Peloponeso, en la Cedemonia, se enfrentan ambas, Esparta y Atenas, con la famosa guerra del Peloponeso. Guerra que es ganada finalmente por Esparta, y que Esparta domina a Atenas y le establece un control absoluto de gobierno con aquellos famosos 30 tiranos. Pero el resultado de estos enfrentamientos es el debilitamiento tanto de Atenas como de Esparta. Y en ese preciso momento es cuando aparece Macedonia como la fuerza y Filipo. Así es, doctor. Lo que pasa es que cuando estudiamos a estos personajes que pasan a la historia por haber sido grandes conquistadores, muchas veces perdemos de vista que cuando analizamos esas obras magnas que realizan, pues son hijos de sus circunstancias. Pasa, por ejemplo, en el caso desde Sargón el Grande, recordemos que Lugalsajesi, que era un monarca, un rey que le era coetáneo, ya estaba en una dinámica expansionista, debilitando a las ciudades-estado de Mesopotamia. El propio Napoleón Bonaparte reconoce él mismo en las memorias que dicta que él es hijo de la Revolución Francesa y es hijo de las circunstancias. El hecho de haber nacido en un momento histórico en el que la ideología política era contraria a los regímenes imperantes, pues naturalmente iba a derivar, si es que se daba el caso de que también coincide un personaje fuerte, un hombre fuerte, de que se depositara en ese personaje toda la fe para concretar los cambios. En el caso de Alejandro Magno, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces olvidamos que cuando él llega al poder tenía apenas 20 años y que cuando fallece tenía 32, y entonces decimos, y de los 20 a los 32 años, en 12 años, ¿cómo es que pudo realizar todas las cuestiones necesarias
para forjar un imperio, el más grande que se hubiera visto hasta ese momento en la historia de la humanidad. Pues eso no es gratuito. Él lo puede lograr gracias a que Macedonia ya se encontraba en una posición de superioridad en Grecia. Su padre, Filipo II, se había dado a la tarea de modificar la forma en la que era vista Macedonia, de ser simplemente un sitio que proveía maderas y productos primarios, a considerarse una potencia militar. ¿Qué es lo que hace? Incluso algunas de las cuestiones que se atribuyen a Alejandro, o que cuando tenemos un primer asomo decimos qué genialidad, derivan del propio Filipo. El ejército, el hecho de conformarlo en falanges que podían mantener su formación, el hecho de que fuera un ejército disciplinado, que los soldados supieran la manera de obedecer las órdenes. Claro, el gran liderazgo de Alejandro los llevaba a confiar. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, ¿no? Si ordenan un ataque directo en contra de un cierto sector del ejército contrario, no, si los militares no tienen la fe en su líder de que ese ataque va a provocar un beneficio para el cuerpo del ejército, no lo van a hacer. Entonces Alejandro tuvo esa genialidad y tuvo esa capacidad de inspirar, pero lo cierto es que la fuerza de su ejército provenía de su padre. Su padre él reina de 359 a 336 a.C. y pasa a la historia como un gran comandante militar. Su legitimidad, y lo comentábamos ahorita fuera del aire, es que esa dinastía tenía su origen en Heracles o Hércules, el hijo de Zeus. Él nace en el año 383 y era el más joven de 3 hijos de un rey llamado Amintas III. Su hermano Pérdicas muere peleando contra los ilirios en la frontera norte de Macedonia. Cuando Filipo adquiere conciencia, se da cuenta de que el ejército de su país es muy débil, y basándose en su experiencia, porque él estuvo viviendo, incluso estuvo de rehén 3 años en una ciudad-estado que era guerrera, asume todo lo que él adquiere de experiencia, porque también esta es una cuestión que es difícil comprender en la época actual. Era rehén, pero como rehén fue educado, le daban formación y le daban incluso formación militar en Tebas. Y cuando estuvo de rehén en Tebas durante 3 años, conoce al batallón sagrado y la formación en cuña tebana, que es la que él toma como base para las falanges. Entonces, basándose en esas experiencias, reorganiza el ejército, y de Macedonia tener un ejército de 10,000 efectivos, pasa a tener un ejército de 24,000 personas. Y aparte, una cuestión fundamental para Alejandro, la caballería la transforma de 600 elementos a 3,500. Y como recordarán, tenían una caballería pesada, que era la que protegía a los reyes, y también tenían una caballería ligera, que era la que se encargaba de atacar puntos estratégicos definidos, que en batallas como la de Gaugamela, y estamos hablando de Filipo, pero Gaugamela ya fue liderada por Alejandro, es la que convierte una batalla pareja en uno de los más grandes triunfos de Alejandro, porque gracias a su caballería ligera, a pesar de que estaba la batalla trabada y que llevaban mucho tiempo combatiendo sin lograr ventaja para alguno de los bandos, Alejandro advierte, tras atacar por el flanco derecho durante la mayor parte del tiempo, que el ejército de los persas tiene un punto débil, y lo ataca con la caballería ligera y hace que huya Darío. Entonces, ese es el más grande éxito de Alejandro, ya que se debe a la capacidad de ataque ágil que tenía gracias a esa caballería ligera que le otorgaba la posibilidad de atacar puntos específicos de manera enérgica, de manera muy rápida, y eso no es creación de Alejandro, eso es creación de su padre. Otra cuestión fundamental, Filipo convoca a su ejército a ingenieros geniales, que pasan a ser parte del ejército de Alejandro Magno y que van a ser también pieza fundamental de grandes de sus victorias, como es el sitio de Tiro. Inclusive le adjudican la victoria de Tiro, algunos historiadores, no nada más al genio militar de Alejandro, sino a los ingenieros y a los trabajadores de obra, que más adelante vamos a ver qué es lo que hicieron para poder conquistar esta ciudad, que tenía muros tan altos como 45 metros y que aparte se encontraba en medio del mar. Realmente es interesante. Yo creo que podemos penetrar más algunos detalles que todavía van a ser determinantes del padre de Alejandro antes
de entrar a la vida precisamente de Alejandro, porque Filipo va a ser determinante en toda la formación militar de Alejandro. Inclusive Filipo va a ser el que va a decidir que sea Aristóteles, nada menos que el genio más grande de la antigüedad, como lo llamó Carlos Marx a Aristóteles, sea el maestro de Alejandro. Entonces, vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a continuar platicando un poco más acerca de Filipo y la formación de Alejandro. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. En nuestra serie Los Conquistadores, hoy estamos hablando de Alejandro Magno, el conquistador más famoso de la historia, y hemos iniciado con la parte correspondiente a su padre, que fue determinante precisamente en la formación de Alejandro. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, pero sobre todo amantes de la historia. Y bien, después de que nos comente el licenciado Salcido acerca de Filipo y todo lo que pudo lograr crear a partir de su genio militar, a mí me gustaría que Carlos nos hable un poco de Macedonia, o más bien esa Macedonia que recibe Filipo en su momento. Gracias, doctor. Pues es una Macedonia, como ya lo dijiste tú, Luis Alberto, devastada en lo físico por las guerras médicas, independientemente de la guerra, de la batalla del Peloponeso, devastada en lo armamentista, en lo anímico, y le tocó todo un proceso así de reconstrucción. Entonces las circunstancias, es más, y es un cambio generacional, obviamente. Entonces le toca a Alejandro precisamente vivir esa transición. Ahorita que hablábamos en el corte anterior, antes del corte, perdón, en el sentido de que es Filipo, de que es hecho en cautiverio, para una forma de protección, pero más bien se estaba preparando. Bueno, pues ese cautiverio le sirvió para organizar ese ejército, esas falanges, como decías tú, Nacho, hace rato, entonces, en verdaderas estrategias militares, no unas meras hordas, no simplemente organizar y empezar a reconstruir lo que es ese imperio. Por eso es donde vienen muchas cuestiones. Bueno, voy a cerrar este punto, que es cuando le dice precisamente Filipo a Alejandro: hijo, Macedonia es demasiado pequeña para ti, ve más allá de eso. Como que dicen los jóvenes de ahora, pues sin miedo al éxito, amigo, adelante. Entonces, aquí lo quiero combinar precisamente con el nacimiento del propio Alejandro y toda la fenomenología que habla sobre su origen. Ya hablábamos que era posiblemente divino, no está como robado 100% que haya sido un semidios como Aquiles, como Hércules, como muchos otros. El catálogo es grandísimo, ¿verdad? Y entonces imagínense, y luego ser educado por uno de los alumnos más... Maestros. No, espérame, no maestros, alumnos. Ya. Del alumno favorito de Sócrates, Okay. porque Aristóteles era alumno de Platón a su vez. Uh-huh. No era de los más queridos, pero era de los que estaban en la primera línea. Inclusive, acuérdense que la filosofía, más adelante empatamos esas dos eras, es decir, la filosofía aristotélico-tomista por Santo Tomás, que había una empatía en ese tipo de ideas. Entonces, tener un maestrazo de ese nivel, en una época en la que, bueno, no podemos hablar del despotismo ilustrado, sino más despotismo y poca ilustración, hacerse llegar de esa sabiduría, de ese consejo, para llevar a cabo sus cuestiones. Su nacimiento, versiones hay muchas, todas distintas y posiblemente sean hasta ciertas, como dicen por ahí. Primero, pues de ser hijo pues propio de dos
miembros de la realeza, como es Filipo, como es Olimpia, porque también Olimpia descendía de la realeza. Y a su vez, la cuestión de aquella ocasión que se le aparece precisamente a Olimpia vamos a decir, un oráculo de origen egipcio, donde le dice que su hijo tiene, que le propone que él es parte de esa divinidad y que tenga un hijo con él. Casualmente, precisamente, el rey Filipo tiene un sueño donde ve a su mujer con su panza ya embarazada y en la panza ve el reflejo de un león, y eso lo interpretó como una sinonimia de un adulterio, una infidelidad. Y hay versiones van, versiones vienen, dicen que hay un repudio, otros dicen que por los enemigos que tenía de tantas conquistas que hizo, al exiliarlo era una forma de protegerlo, y ahí es donde entra, les digo, el mito, la leyenda, el trascendido de lo que es este personaje. Pero sí, la época estamos hablando, una época en donde con él se inaugura la época helenística. Es importante resaltar que es el esplendor también de la cultura macedonia, greco-macedonia, y empieza a expandirse. Mucho tiene que ver, dicen, la famosa leyenda de Bucéfalo, su caballo, que era un cuaco muy bravo, que lo tenían hasta enjaulado, y que le dicen, si tú lo dominas, podrás dominar el mundo. Y cuenta, ese trascendió la leyenda, que Alejandro lo toma, lo mira a los ojos, lo toma, le pone una rienda, le pone la cara frente al sol, lo monta, y de ahí en adelante pues se vuelven parte de hasta de una simbiosis, jinete y hombre, una sola voluntad, una misma leyenda, como si fuera un centauro griego, ¿por qué no decirlo? Y bueno, eso tiene, Carlos, una explicación que luego marca. Para empezar, esta leyenda de Bucéfalo, pues yo creo que tiene mucho de leyenda, ¿no? Que nadie más lo hubiera podido domar, y un niño de 12 años de pronto llegue, ¿no? Pero dicen de 12, 15 años más años menos. Dicen que la genialidad de Alejandro, ahorita que tú comentas el hecho de ponerlo frente al sol, era que supuestamente él advierte, la genialidad de él es advertir que el caballo se estaba asustando con su propia sombra. Y entonces por eso al colocarlo frente al sol hace que el caballo no vea su sombra y lo puede domar. Hay otras leyendas sobre su nacimiento, pero obviamente entran, yo creo que en este campo de leyendas para consolidar su imagen de Dios que él mismo se quiso dar, que dicen que, por ejemplo, había una estrella muy brillante reluciendo sobre Macedonia y que coincide de manera precisa su día de nacimiento con la destrucción del templo de Artemisa en Éfeso. Pero volviéndonos un poquito al contexto político de Macedonia, entonces, ¿qué es lo que hace Filipo? Y estamos hablando ya del momento en el que Alejandro había nacido. Todas estas cuestiones, que si se había casado con Olimpa y había procreado, ya habían pasado o estaban por pasar, pero lo cierto es que Macedonia no era un estado fuerte. Entonces rearma el ejército, y otra característica también que Alejandro aprovecha muy bien es modificar el arma principal del ejército macedonio, que se llamaba hoplita, por un arma que se llama sarisa, que es una pica de 5,5 metros o 6 metros. ¿Cuál es la virtud de la sarisa y por qué es tan larga? Porque permite que en las falanges las primeras 3 o 4 filas la vayan blandiendo hacia el frente, y entonces se van formando filas de lanzas impenetrables que avanzan sin cesar. Exacto, que avanzan sin cesar, porque si tomamos en cuenta la sarisa mide 6 metros, entonces son 6 metros hacia adelante de la primera fila, 4 metros sobresalen de la segunda fila. No puede una sola persona, no puede una sola, tiene que ser un trabajo. El resto de la fila la traían hacia arriba. Ajá. Para en el momento en el que vencieran alguna de las líneas frontales, entonces volver a presentar esa formación casi inexpugnable, y presentaba también la particularidad de que si el ejército era atacado por los flancos o por la retaguardia, podían presentar en un momento la misma formación hacia cualquiera de los lados. Pues toda esta maleabilidad de la milicia macedonia deriva del genio de Filipo II. Tuvo muy mala suerte, porque sabemos que cómo ve la historia a los personajes, pues deriva mucho de la gente que es capaz de transmitir y de hablar. Y él tuvo en contra a uno de los más grandes oradores, quien escribió las Filípicas precisamente. Fue el gran orador Demóstenes, que
lanzó constantes diatribas en contra de él. Alejandro lo llamó como mocoso, malcriado, y esta campaña de desprestigio subsiste hasta nuestros días. Los estudios históricos sobre Alejandro Magno, yo creo que sacan libros y películas y textos y artículos sobre Filipo. Son rarísimos los textos que hay, que apenas están como que se abandona, Nacho, esa figura. Exacto. Se abandona un poco. Tú has dicho, pues esa gran genialidad, esa estrategia militar. Pero aparte, ahora quiero acentuar un poquito esto. Alejandro hereda no solo el título de rey, un vocablo, y aquí viene. No lo hereda, se lo gana. Bueno, se lo dice, si le partió la manzana en gato a todos, pero sobrinos, tíos, porque hasta acabó con la familia, así digo, no, hermanos, a todos. Pero aquí el punto interesante es que se vuelve el hegemón. Tiene la palabra hegemonía, que era precisamente. Su padre era un hegemón. Un hegemón, que era precisamente la principal cabeza que dominaba otras ciudades-estado y que le mermaba soberanía y autonomía. Carlos, pero ¿sabes qué era también Alejandro? Era el proyecto de conquistar Persia, porque tampoco era el proyecto de nación, claro que sí. Tampoco era suyo, o sea, el proyecto de expandir el poderío macedonio hacia el este deriva del plan que ya tenía Filipo II, pero que no puede llevar a cabo con ser asesinado, y Filipo II le costó literalmente partes de su cuerpo. Él, para poder consolidar la paz y aliarse con Grecia, con todas las ciudades-estado griegas, pierde un ojo, se lesiona en el hombro. Es una persona que realmente iba al frente de batalla. Se va mutilando en cada batalla, así es. Pero por ir al frente, y precisamente porque tenía esta finalidad de consolidar el contexto que Alejandro le dicen, bueno, pues tú posiblemente desciendes de una divinidad, pues la autosugestión, como dicen ahora, y el ego propio, pues olvídate. Mira, para el año 348, Filipo ya había aplastado a los focios en la batalla del campo de Azafrán. También había debilitado ya el sur de Grecia, expandió su presencia capturando las ciudades de Crénides, que la renombró como Filipos. Incluso el hecho de renombrar ciudades bajo el propio nombre deriva de su padre. Metón, en el año 354, que eso es algo muy de los conquistadores. Recordemos también Cirópolis, ¿no? Que ya existía y que la fundó precisamente Ciro, el fundador del imperio persa. Y todo esto pues fue a costa de su propia integridad. Pierde un ojo, se fractura un hombro y acaba con una pierna lisiada. Esa es ya la realidad, y tampoco se trata de un militar que ya estuviera en edad de retiro. Logra muchas victorias en Grecia, pero tenía esta rivalidad encarnizada con Demóstenes, y de esa rivalidad surge o culmina en la batalla de Queronea en el 338. En esa batalla se afirma y se consolida el poderío y la autoridad de Macedonia. Allí, en esa batalla, ya participa Alejandro con 18 años de edad, y él interviene para, combinando fuerzas, derrotar a Atenas y a Tebas. Se reúne entonces un congreso en Corinto, que es un congreso panhelénico en el que no participa Esparta, y se establece la paz definitiva. Estamos a 2 años de que Alejandro asume el trono, y ya se logra pacificar Grecia después de conquistas y éxitos, grandes éxitos en batallas. Y después de prometer la seguridad de las colonias griegas en Jonia, Filipo comienza a planear la invasión ¿de dónde? De Persia, ¿sí? Durante la conquista de Grecia es en donde se da tiempo para casarse hasta 7 veces, y se casa, entre otras, con la persona que tú ya comentabas, con esta mujer enigmática, personificada de manera magistral por Angelina Jolie en la película de Angelina Jolie, ¿a quién no personifica así magníficamente? Pero lo cierto es que, bueno, muchas veces se critica que si las películas tienen o no base en los hechos históricos. No hay que perder de vista que no son documentales. Para eso están los documentales que tienen ese objetivo. Son versiones del director, y el guionista también. El cine tiene fines de entretenimiento. Entonces toman los hechos históricos, pero obviamente le meten mucho para que sea un producto. La historia la convierte en un producto. Desde ahí ya vamos viendo de dónde va la cosa, ¿no? Y lo mismo podemos esperar seguramente de esta película que viene de Napoleón. En el 356, entonces, después de que Filipo se casa con Olimpia, nace Alejandro. En su vida de Alejandro, Plutarco escribe a propósito de ese momento
que después de que Filipo conquistara Potidia, recibió 3 mensajes al mismo tiempo: que Parmenio había rechazado a los ilirios en una gran batalla, que su caballo de carrera se había ganado en los Juegos Olímpicos y que su esposa había dado a luz a Alejandro. Entonces también Filipo, en base a estas noticias, ya digamos que atisbó que el orden de las cosas o las divinidades marcaba que Alejandro iba a ser un personaje muy importante, pero en la medida en la que empieza a crecer el genio de Alejandro, empiezan también a generarse tensiones porque su padre quería permanecer en el poder. Y pues ya rápido, Filipo finalmente muere asesinado. No se sabe a ciencia cierta quién ordena la muerte. Lo cierto es que se rumora de Olimpia, inclusive. Sí, se rumora un rumor. Porque lo mata alguien que lo cuidaba. Si no me equivoco, Parmenio se llamaba quien lo asesina, y lo asesinan durante una boda, la boda de su hija que se llamaba Cleopatra. Durante la boda de su hija es asesinado, y en ese momento Alejandro se sabe en cierto peligro porque su padre el año anterior acababa de contraer nupcias con una macedonia. Olimpia no era Macedonia. Y incluso se hizo un brindis por un personaje que después fue asesinado por el propio Alejandro, en el que dijeron, pues qué bueno, porque ya vamos a tener descendencia y linaje real. Finalmente entonces no se sabe, muere bajo circunstancias sospechosas, evidentemente asesinado, pero no se sabe si un complot de Olimpia, un complot solamente de su guardia personal, un complot que incluso comprendiera a su hijo Alejandro. Al propio Alejandro. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando ahorita, ya prácticamente entrando con Alejandro en sí mismo. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy continuamos con nuestra serie Los Conquistadores y estamos hablando de Alejandro Magno, el más grande conquistador, el más famoso de la historia. Y con nosotros se encuentran Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos abogados, litigantes, maestros y en especial amantes de la historia. Y bueno, mencionaban, y yo quiero penetrar un poquito más en algunas ideas que ya han sido mencionadas, que por ejemplo Alejandro se le dio un carácter divino. Recordemos que por muchos siglos, es más, por milenios, a los gobernantes se buscaba un origen divino para justificar su poder infinito. Así sucedió con Sargón, así sucedió con Ciro el Grande, que acabamos de verlos nosotros, y en otros muchos casos. Pero ¿de dónde viene el concepto de que si Alejandro era o no era semidios? En primer lugar, la idea de semidios surge de hijos de Zeus. Zeus, el padre de los dioses griegos, de acuerdo a la teogonía de Hesíodo, era un hombre enamoradísimo que hacía los corajes de Hera, su esposa, y andaba buscando mujeres hermosas, y fue así como tuvo a Hércules o Heracles, como se le quiera llamar, que era hijo de Zeus y por eso era semidios. También encontramos otro semidios. Aclaro que Heracles era que Filipo, del que hemos estado hablando, era descendiente de Hércules. Luego tenemos a Aquiles, de la guerra de Troya, el más grande héroe de Troya, que era hijo de la diosa Tetis, y por eso mismo era semidios. Y encontramos otra serie de semidioses que tienen que ver. Entonces resulta que Olimpia, la madre de Alejandro Magno, era una mujer sumamente hermosa, y parte de la leyenda es que también quedó embarazada de Zeus y de ahí nació Alejandro. Eso no está totalmente determinado, no es realmente cierto. Ya nos comentaba hace un momento el licenciado Salcido de que el día en que nació
Alejandro se quemó el templo de Diana en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bien, la gente decía que lo que pasa es que Diana no había cuidado ese día su templo porque fue a conocer al niño a Macedonia, y porque ella quería saber de este que era gran admiradora de él. Incluso ella era protectora del propio Filipo. Aquí entran algunos aspectos. También, digamos que en parte de esta leyenda de Alejandro, pues él era admirador de Homero. Él era una persona que leía mucho la Ilíada y se sentía ligado a ellos. De alguna forma, él estaba relacionado directamente, de forma sentimental, con los grandes héroes de la Ilíada, como fueron Aquiles, Ulises y hasta Héctor de Troya. Entonces, digamos que es importante destacar que esta relación leyenda, historia, mito, realidad, no deja de estar presente en la vida misma de Alejandro. Sí, bueno, hay algunas fuentes que incluso relatan cómo fue muy precoz en el tema de su aprendizaje de cuestiones políticas, porque se supone que cuando llegaban dignatarios de potencias extranjeras, los interrogaba sobre las fronteras y sobre las fortalezas de Persia, y estamos hablando de que la referencia a esto es cuando él tenía apenas 7 años de edad. Es un personaje mítico en el que incluso la paternidad de Filipo está puesta en duda. Hay un historiador, Pseudo Calístenes, que relata que la vinculación de Alejandro con el dios Amón deriva de que el faraón egipcio Nectanebo II huyó a Grecia porque su país fue invadido por los persas, y según esta leyenda, Nectanebo II fue recibido en la corte por Filipo bajo el título de mago. ¿Se acuerdan de Rasputín? Más o menos igual. Y personificado como el dios Amón, convence a Olimpia de tener un hijo. Y ese hijo, se supone, se convierte en Alejandro Magno. Alejandro, según Calístenes, supo que su padre verdadero era este faraón egipcio Nectanebo II, y en esa misma noche en que lo sabe, lo empuja a un pozo y muere. Lo cierto es que podemos ver desde muy joven, o desde los relatos que nos hablan del Alejandro que todavía no asume el poder, que todavía no es Alejandro Magno, que todavía ni siquiera es Alejandro el Rey, que sí es una persona con muchas dosis de crueldad. Y esto es algo que a mí me gustaría, Carlos, doctor, que platicáramos un poco. Ya podemos atisbar cómo es que Alejandro, porque es algo que vamos a decir de hecho un poco más adelante, un breve spoiler: Alejandro, cuando su padre muere, no existía como tal una línea sucesoria que se tuviera que respetar de manera rígida, sino que el poder era asumido por la persona que supiera hacerse de él, no nada más desde la perspectiva política del diálogo, del acuerdo y del soborno, sino también desde la perspectiva de la fuerza. Y esa perspectiva de la fuerza implica el asesinato. Para poder hacerse del poder, Alejandro, cuando su padre muere, asesina a todos los que podían representar un riesgo para él. El privilegio que él tenía es que su padre ya había consolidado el poderío macedonio en Grecia. Pero el riesgo que eso conllevaba, a su vez, era que cuando murió, había muchas personas, incluso generales, familiares, que podían tener derecho o sentirse con derecho a la corona. ¿Y qué es lo que hizo, teniendo 20 años de edad? Matar a todos. Y la pregunta, Carlos, doctor, es ¿cómo es que la historia decide a quién sí vamos a ver como un genocida? Porque muchas de las cosas que hizo y que vamos a abordar en el siguiente programa se pueden catalogar sin lugar a dudas como genocidios puros y duros. Y cómo es que la historia dice no, a pesar de que tú te cubres todos los supuestos para ser catalogado como un hombre cruel, perverso, megalómano, genocida, pero vas a pasar como un héroe, casi como un dios, como un personaje mítico, digno de admiración, como un ejemplo para grandes conquistadores como Julio César, como Alejandro Magno, y que incluso yo creo que habrá gente del auditorio
y yo me incluyo, que de más joven estudié la vida de Alejandro y sentía mucha admiración por el personaje. Despierta mucha admiración, despierta muchas pasiones el estudio de un personaje con tanta fuerza vital, capaz de logros tan grandes. Pero entonces, ¿cómo es que se oscurece? Porque uno lee la historia y la historia dice: cuando conquista Tiro mató a 8,000 personas porque le molestó mucho la manera tan férrea en que se defendieron, y crucificó a otros 8,000 y wow. Y entonces, ¿dónde está ese héroe, ese semidios, Carlos? Ese héroe, ese hombre, o como dicen ahora, ese antihéroe, según la perspectiva que estemos analizando. Pues una persona que yo siento que no supo conquistarse a sí mismo. A lo mejor conquista ambiciones, visiones, y como lo hemos dicho hasta el cansancio, y te robo tu frase, Nacho. Es hijo de su propia historia y de su propio destino. Era su destino de expandirse desde esas latitudes. No quiero adelantar porque este programa no nos va a alcanzar. Viene otra segunda etapa para ver más su personalidad, sus conquistas, sus derrotas también, y sobre todo su condición humana al final de cuentas. Y apelando precisamente a esa condición de sentirse semidios, me adelanto un poquito porque cuando llega a Egipto, luego se le inclinan reconociéndole como descendiente de Amón, precisamente una divinidad. O sea, era divinidad tanto griega como egipcia, y atínele un poco más de otro tipo de culturas, ¿verdad? Pero es que es recordado incluso por cuestiones o sea, los historiadores como Plutarco y Calístenes, que sabemos que son historiadores de gran calado, hablan hasta de su aroma corporal y dicen que olía rico. O sea, es como era historia como de verdad. De su físico, que apenas medía unos 60 de estatura, que no era muy corpulento, pero que tenía una personalidad envolvente, definitivamente. La pregunta que hacía Nacho, él mismo se la acaba de contestar. ¿Cómo es que llega Alejandro, con todo lo que vamos a ver la próxima semana de sus situaciones, llega a ser magno? Bueno, gracias precisamente a un Plutarco, que lo va a comparar en su momento con Julio César, que es nuestro siguiente tema, gracias a otros historiadores e inclusive filósofos. Lo llaman hasta Aquiles también. Le llaman Aquiles, sí, descendiente de Aquiles y demás. Déjenme adelantar un tema que a lo mejor alguien tenía ya preparado, pero que yo quiero destacar. Recordemos una vez más que fue discípulo de Aristóteles, por lo tanto él tenía una admiración muy grande por los filósofos. Y vamos a hacer una historia muy simple. Carlos, a lo mejor perdóname porque tú tenías este tema, pero lo voy a adelantar en este momento contestando la pregunta de Nacho. En una de sus visitas a Atenas, Aristóteles sabe que está allí nada menos que Diógenes. Diógenes el cínico. Diógenes el cínico, sí, claro, había dos Diógenes. Sobre todo el otro que es el que escribe todas las vidas de los filósofos, Diógenes Laercio. Diógenes el cínico. Recordemos de Diógenes el cínico que vivía en un tonel. Rodeado de perros. Sí, perros, además traía un bastón, un zurrón. Con su homenaje ahí para tomar agua, los alimentos, y nada más. Y que luego la famosa vasija que usaba para tomar agua la había destruido cuando vio que un niño usaba sus manos como cuenco para tomar el agua y dijo: tengo más de lo que necesito. Todo esto era importante y Alejandro lo conoció. Y entonces Alejandro quiso conocer a Diógenes y fue a buscarlo. Y la historia lo presenta de esta manera. Cuando llega Alejandro ante Diógenes, se encuentra en su tonel donde vivía y le dice: hola, soy Alejandro. Y Diógenes le contesta: yo soy Diógenes. ¿Qué? Sí. Y Alejandro iba rodeado de todos sus guardias y su séquito. Y entonces le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo concederé. Y Diógenes le contesta simple y sencillamente: quítate del sol que me lo estás tapando. Y Alejandro se tiene que ir. Ahora sí, hace rato decías algo de los perros. Pues sí, y tenía que aguantar vara. No, y hay otra anécdota todavía más tremenda. Y entonces, cuando se retira de con Diógenes, Alejandro dice: si yo no fuera Alejandro, me hubiera gustado ser Diógenes. Y esto, por ejemplo, llevado a cabo por todos los filósofos,
engrandece precisamente a Alejandro. Yo creo que es parte de la respuesta a la pregunta de Nacho. Creo que más bien es en lugar de ser el hombre que lo tuvo todo pero no se tenía a sí mismo, preferiría haber sido el hombre que se tenía a sí mismo y que aparentemente no tenía nada. Definitivamente. Entonces, es algo sumamente interesante. Y también ha hecho Luis Alberto que Diógenes pues era antimonárquico, porque tampoco no quería nada con el padre, o sea, porque también dice que en otra escena lo encuentra entre los escombros, entre la basura, le dice, ¿qué andas buscando? Ando buscando huesos de esclavos, pero no veo la diferencia entre estos y los de tu padre. O sea, tómala otra vez, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, es tanta la admiración, como hemos dicho ahorita, que tenía hacia los filósofos. Y aunque Diógenes no escribió en un libro, sino más bien daba lecciones de vida en sus hechos, pues no se atrevió como otros a degollarlo o a encerrarlo o algo así. Lo cierto es que sí es un personaje que se adelantó incluso a su edad, no nada más a su época en cuanto a sus hechos y a sus conquistas, porque desde los 16 años su padre lo nombró regente y Filipo no era ningún tonto. Si puso al muchacho de 16 años es porque sabía que tenía los atributos y las cualidades, porque después de todo lo que buscaba era consolidar el poderío macedonio y no por el hecho de ser su hijo lo iba a colocar allí, porque hijos tenía más. ¿Sí? Aparte, iba en contra de los consejos de los personajes que lo formaron. Aristóteles le recomendó que no entrara en batalla con tanta juventud. Recordemos que en la batalla de Queronea, que fue la batalla a la que hicimos alusión, y Alejandro le contesta, dirigió la caballería. Si espero, perderé la audacia de la juventud. Sí, dirigió la caballería macedónica y cambió el curso de la batalla, que no estaba muy definida todavía a favor del ejército macedonio, y apenas tenía 18 años de edad. Entonces, pues podemos ver que sí es un personaje que ciertamente desde muy joven él tiene muchas nociones de cómo se hace la guerra y de cómo se hace la política. Lo cierto también es que no estaba todavía definido que él fuera a ser el siguiente en la sucesión, porque su madre Olimpia no era macedonia. Entonces, su padre Filipo contrae matrimonio con la nueva esposa de Filipo, que es la princesa de Piro, si no estoy mal, que me corrijan, y de ese matrimonio, Atalo, que era un poderoso noble, da un brindis diciendo, les desea lo mejor y qué bueno que van a tener ya un sucesor legítimo al trono. Alejandro se enfurece, lanza la copa y le espeta, le dice, ¿y yo qué soy entonces? Soy un bastardo. Y en ese momento Filipo se acerca para poner orden, pero tropieza y Alejandro le contesta y le dice, quiere cruzar Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho al otro sin caerse. Entonces, ese hecho le genera la ira de su padre. Finalmente su padre lo perdona, muere, como lo habíamos comentado ya antes del bloque anterior, muere asesinado. Alejandro asume el poder y vamos a hablar ya el siguiente programa de lleno de qué hace ahora que tiene el poder. Así es definitivamente una situación muy especial, porque Alejandro va a ser magno en las conquistas de Persia. Hay una cosa importante, déjenme nomás dejar esta idea clara. Cuando conquistó las ciudades griegas, no tomó represalias, se comportó magnánimo. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo el helenismo que él va a difundir en breve. Bien, muchísimas gracias, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, gracias. Gracias a usted, doctor, gracias, Carlos, y sobre todo gracias al auditorio. Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchas gracias. Gracias, doctor Nacho, y a todos los que escuchas, no se pierdan la próxima emisión. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 25 de noviembre con la segunda parte de Alejandro Magno. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.